Bienvenidos a este cuarto video de Principio de Devengado. Hoy lo que vamos a ver son los intereses a devengar. Primero daremos la teoría de intereses a devengar y después nos meteremos en los dos casos particulares, en intereses negativos a devengar, que es lo que vamos a desarrollar en ejemplos con este video, y dejaremos para el último video intereses positivos a devengar. Nosotros sabemos que cuando algo está a pagar, significa que lo debemos porque aún no lo hemos pagado. Es una deuda. Sabemos que cuando algo está a cobrar, es porque nos deben algo, porque aún no lo hemos cobrado, entonces tenemos un derecho a cobrar. Pero ahora, ¿qué sucede cuando algo está a devengar? En primer lugar, significa que aún no se lo puede registrar o imputar como resultado del periodo. No se lo puede devengar. Y en segundo lugar, tampoco se lo puede registrar como cobrado o pagado porque tampoco se ha dado ese hecho financiero. Y entonces, ¿qué hacemos? Veamos. Generalmente esto se da con el tema de los intereses. Y los intereses en dos casos específicos. Uno en los intereses que genera un plazo fijo y el otro en los intereses que se generan con un pagaré o con una cuenta a plazo, ya sea un pagaré propio o de terceros. Cuando estamos hablando de un plazo fijo, al momento de constituir el plazo fijo, sabemos que este será la suma del capital más los intereses. Por eso, estos intereses aún no fueron ni devengados porque no pasó el tiempo, ni cobrados. Serán devengados al finalizar cada mes como corresponde a devengamiento y se cobrarán recién al vencimiento del plazo fijo. Cuando hablamos de los intereses de un pagaré, cuando firmamos o recibimos un pagaré, sabemos que ese pagaré generalmente tiene intereses incluidos en él. Pero esos intereses aún no se han devengado porque no ha pasado el tiempo en el momento en que recibimos o firmamos el pagaré, ni tampoco se han pagado o cobrado, dependiendo de qué lado del pagaré estemos. Serán devengados al finalizar cada mes, como me indica devengado, y se pagarán o cobrarán al momento del vencimiento del documento. Por eso, para estos casos, se utilizan dos cuentas específicas. Una que es intereses negativos a devengar y la otra que es intereses positivos a devengar. Los intereses negativos a devengar son intereses que perderemos y pagaremos en el futuro al devengarse. Por eso es que están a devengar. Y los intereses positivos a devengar son intereses que ganaremos y cobraremos en el futuro, cuando se devenguen. Estos intereses negativos a devengar pertenecen a una cuenta que se llama regularizadora del pasivo. ¿Qué es una cuenta regularizadora? Es una cuenta que arregla o corrige a una cuenta principal del pasivo. En este caso va a ser a la cuenta documentos a pagar. Por eso tiene saldo deudor, porque siempre es contrario al el saldo a la cuenta que regulariza. Sabemos que las cuentas de pasivo siempre tienen saldo acreedor. Por lo tanto, esta cuenta que es regularizadora o reguladora, como la llaman algunos, del pasivo, va a tener saldo deudor, opuesto a la cuenta que regulariza. Lo mismo sucede con intereses positivos a devengar. Es una cuenta, pero regularizadora del activo. ¿Por qué? Porque arregla o corrige el valor de una cuenta del activo, que puede ser el plazo fijo o puede ser documentos a cobrar. Ya como anticipamos con los intereses negativos a devengar, en este caso, la cuenta intereses positivos a devengar tiene un saldo acreedor. ¿Por qué? Porque dijimos que es un saldo contrario a la cuenta que regulariza. Banco plazo XX plazo fijo o documentos a cobrar son cuentas de activo que tienen saldo deudor. Por lo tanto, si intereses positivos a devengar regulariza estas cuentas, tiene que tener saldo acreedor.
contrario a las cuentas principales. Vamos a comenzar con los ejemplos de los intereses negativos a devengar. Vamos a suponer que el 1 de marzo compramos un local en 200.000 pesos, firmando un pagaré a 60 días en el que se incluye un interés del 10% directo. ¿Qué va a pasar acá? Analicemos. En primer lugar, ingresa al patrimonio un local de 200.000 pesos. Luego, vamos a firmar un pagaré por esos 200.000 pesos más el 10% de intereses, que en nuestro caso es 20.000, por lo tanto ese pagaré va a ser de 220.000 pesos. Esos intereses de 20.000 pesos todavía no están ni devengados ni pagados. Por lo tanto, serán intereses negativos porque los voy a perder, los voy a pagar con el correr del tiempo. Entonces, el asiento que tendríamos que registrar, el 1 del 3, sería el ingreso más activo inmuebles por 200.000, más regularizadora del pasivo, intereses negativos a devengar por 20.000, y todo esto contra documentos a pagar, una deuda por 220.000 pesos. El total del inmueble más los intereses. ¿Qué sucedió ese día 1 de marzo? Y tuvimos que reconocer que teníamos 20.000 pesos en intereses negativos a devengar, 10.000 pertenecientes al mes de marzo y 10.000 pertenecientes al mes de abril. Por lo tanto, el 1 de marzo no podemos reconocer el devengamiento de esos intereses. Por lo tanto, intereses perdidos al 1 de marzo es 0, porque todos esos intereses están a devengar, se van a perder y los vamos a pagar con el transcurso del tiempo. Al finalizar el mes de marzo, obviamente tendremos que devengar los intereses que le corresponden al mes de marzo. ¿Por qué? Porque al transcurrir ese mes, esos 10.000 pesos de marzo ya se transformaron en resultado. ¿En qué resultado? Resultado negativo, porque esos intereses dijimos que los íbamos a perder con el transcurso del tiempo. Y nos quedan todavía 10.000 pesos en intereses a devengar, que son los del mes de abril. Pero por eso nos vamos a preocupar recién al finalizar abril. ¿Qué va a pasar con estos 10.000 del mes de marzo? Los vamos a tener que sacar de intereses negativos a devengar y los vamos a tener que mandar a intereses perdidos del mes de marzo. Por lo tanto, el asiento va a ser intereses perdidos, reconociendo la pérdida económica del mes de marzo de estos intereses por 10.000 contra los 10.000 pesos de intereses negativos a devengar, porque estos intereses salieron de esa cuenta porque se transformaron en los intereses perdidos del mes de marzo. Al finalizar el mes de abril, tendremos que devengar los intereses que le corresponden al mes de abril. ¿Por qué? Porque esos 10.000 que teníamos en intereses negativos a devengar, con el transcurso del mes de abril, al finalizar el mes, se transformaron ahora sí en un resultado. ¿En qué resultado? Resultado negativo. Resultado negativo del mes de abril. Esos 10.000 pesos que teníamos en intereses negativos a devengar se transformaron, se devengaron en un resultado negativo del mes de abril. ¿Y cómo sería entonces el asiento? Similar al que hicimos a finales de marzo, donde registrábamos la pérdida, el hecho económico de los intereses perdidos, resultado negativo por 10.000 en el debe, contra la baja, la disminución de esos intereses a devengar que ya se han transformado en resultado negativo. De esta manera, fíjense cómo en intereses negativos a devengar, la cuenta quedó saldada, quedó en 0. ¿Por qué? Porque hemos mandado, como nos indica devengado, los 10.000 pesos a resultados del mes de marzo y los 10.000 pesos a resultados del mes de abril. El día que se pague el documento, que podrá ser al vencimiento o posterior,
se registrará solo el hecho financiero. Tendremos que dar de baja la deuda que teníamos en documentos a pagar por 220.000 y tenemos que dar de baja el efectivo con el cual cancelamos ese documento de 220.000. Ya que el hecho económico, los intereses, fueron registrados cuando correspondían al finalizar el mes de marzo y al finalizar el mes de abril. Por eso fue que al 31 de marzo hicimos intereses perdidos por 10.000, dándole de baja a intereses a devengar por 10.000, y al 30 de abril hicimos un asiento similar donde reconocimos con fecha 30 de abril los intereses perdidos por 10.000 contra la baja de esos intereses a devengar por 10.000 pesos. Recuerden que los intereses negativos a devengar, cuando se devengan, se transforman siempre en un resultado negativo. Espero que te haya servido este video y te espero en el próximo para terminar el tema de devengado.